Consideraciones para obtener un sonido similar al de Kurt Cobain. Existen sonidos de guitarras que han trascendido el tiempo y que por ser tan únicos y diferentes al resto, sin duda forman parte ya de la historia de la música. Por mencionar algunos de esta larga lista tenemos a Jimi Hendrix, Jimmy Page, David Gilmour, Tony Iommi, Tom Morello, Eddie Van Halen, etc. Pero si hablamos puntualmente del grunge, aquel sonido icónico de los 90 y proveniente de Washington, necesariamente debemos mencionar a Kurt Cobain, cuyo sonido formó una verdadera revolución y que sigue y seguirá vigente por su gran potencia e innovación. Smells Like Teen Spirit, por ejemplo, habiendo sido lanzada como single del álbum Nevermind, es tan poderosa y única que incluso al escucharla en la actualidad sigue siendo un tremendo himno generacional como cuando el disco se lanzó en el año 91, pues incluso su producción no se queda atrás de ningún álbum de rock actual. Pero, ¿qué hizo tan único al sonido de Kurt Cobain? Son varios factores que están de por medio, pues incluso la técnica de ejecución del instrumento importa, ¿acaso no has visto esa extraña forma en que Kurt colocaba su mano derecha para poner los acordes? Y esto, sumado a la agresividad con la que él tocaba, necesariamente hacen que Cobain no sonara como nadie más por allá en Seattle en los 90s. Entonces, ¿qué debería tomarse en cuenta para obtener un sonido similar al de Cobain? Son 4 factores: ejecución, guitarras, amplificadores y pedales. Ejecución. Aparte de la agresividad con la que Cobain tocaba, considerándose también el excelente manejo de los power chords que él hacía, que junto a los solos disonantes y carentes de teoría musical de fondo aportaban a ese sonido tan único e inconfundible del sello Cobain. Guitarras. Si bien Cobain era conocido en términos generales por ser un usuario asiduo de Fender, con modelos como Telecaster, Jaguar, Mustang, etc., también usó a lo largo de su carrera infinidad de marcas de gama media y baja, por ejemplo Epiphone o Univox, donde el denominador común en todas estas guitarras, ya sean costosas o baratas, es que obligatoriamente la pastilla del puente debía ser una de tipo humbucker, cuyo comportamiento es el adecuado ante distorsiones de alta ganancia, mientras que la pastilla del puente sería una de tipo single coil para canciones que no requerían distorsiones como por ejemplo Dumb o About a Girl. Amplificadores. El truco principal que Cobain solía usar era emplear un solo canal limpio al que aplicaba un mínimo de overdrive, mismo que sumado al tono de sus pedales de distorsión daban esa distorsión resultante tan peculiar. Pedales. Para las distorsiones, Cobain era famoso por emplear la técnica grunge por excelencia de ecualización all the way, y que significa saturar todos los controles al máximo, tanto en su DS1, DS2 y Sans Amp, y para las guitarras limpias con efectos chorus como el empleado en Come As You Are, su Small Clone era el adecuado, y para aquellos sonidos surrealistas del álbum In Utero, sin duda la alternativa son el Polychorus o el Echo Flanger, de preferencia en modelos vintage. Cualquier inquietud o duda, escriban sus comentarios y no olviden dar like a este video y compartirlo. ¡Gracias!